ya en una hora se tiene que entregar a la Fiscalía de Nueva York el expresidente Trump. Es un evento de lectura de acusación que debe tomar unos 50 minutos más o menos. Hay conferencias de prensa tanto de Fiscalía como del grupo Trump, o probablemente del propio expresidente, entre 2:30 y las 3 y pico de la tarde. Así que estén pendientes a nuestra programación, y hoy tanto Carmen Jové como Zulma Rosario como Quique Cruz tendrán los detalles y tendrán más análisis sobre esa nota que ha sido ignorada completamente por las portadas de los periódicos puertorriqueños. Ya vamos a ver si ya tenemos en el estudio a Tony Zagardía y a Javier. Adelante, cualquiera de los dos. Y Javier está aquí con nosotros, y saluda a Luis. Muy bien. Y saludos a una persona que siempre nos escucha, Luis, que me pidió que lo saludara. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Memo. Tu favorito. Yo creo que aquí, en vez de tener sillas ahí, debiéramos tener ya próximamente, para cuando vengan los que nos escuchan, un corral. Pero eso es otro cuarto de hora. Adelante. Mira, vamos ahora a lo serio. A Mr. Trump. A Mr. Trump. Trump es un código penal ambulante. Yo lo he dicho otras veces. Yo creo que si Trump da un seminario de derecho penal, puede poner en práctica y explicarle a los estudiantes cómo se cometen los diferentes delitos de corrupción pública en Estados Unidos, y lo puede explicar con detalles, y puede decir: esto yo lo viví, esto yo lo hice de esta manera, y puede dar un seminario de cómo delinquir. Pero de las cosas que él ha hecho, a mí me parece que han escogido un caso que es bastante débil. No porque lo que haya hecho no sea ilegal. Es como el que se dedica toda la vida a robar banco y lo acusan porque se metió en casa del vecino y se llevó una guayaba de un palo. Pues chicos, pues vamos a cogerlo de lo más fuerte cuando se trata de un presidente de los Estados Unidos. Pues yo sé que nada, la impunidad es cero. Uno no puede crear impunidad. Mira, aparentemente de lo que uno puede esperar es que no es que se haya pagado ilegalmente un acuerdo con Stormy Daniels o con alguna otra actriz porno. Es que aparentemente cuando se llenaron los reportaron, que yo no sé si fue Trump o lo reportó el abogado, no sé quién fue, pues violentaron unas disposiciones administrativas, pero que la quieren radicar criminalmente, y te la hacen cada una, te cogieron, entonces si son 30 informes, radican 30 casos, yo no sé. Yo lo que creo, que a mí me parece que es un caso, aunque pudiese violentar disposiciones del Estado de Nueva York, esto es un caso estatal, esto no es un caso federal. El hecho que sea estatal no lo quiero menospreciar, porque tan válido es una acusación estatal como una acusación federal. A mí me parece que lo veo un poquito cuesta arriba de lo que yo conozco. A lo mejor cuando hoy se enfrente y le digan de qué se trata, uno puede poner un poquito más de esperanza. Pero yo creo como tú, Luis, a la larga, sea este año, Donald Trump va a acabar con un caso peor, porque la naturaleza de Donald Trump es que no respeta la autoridad, no respeta, él se hace lo que él diga, y una persona que tiene esa manera de ser, a la larga lo van a pillar en algo mayor. Vamos a ver lo que pasa esta tarde. Yo creo que aquella ola que él levantó, que iban a haber protestas y manifestaciones, no se han visto hasta ahora. Yo no creo que él vaya a ser candidato para nada ya. Yo creo que este es el comienzo de la debacle en términos políticos de Donald Trump. Déjame ponerlo en una perspectiva para que la gente lo entienda en la escala de lo que son los delitos menos graves, las fallas, lo que son los delitos graves, los delitos mayores. Aunque no es lo mismo, y lo repito, no es lo mismo. Pero esto es el equivalente de tirarle el libro a un expresidente por un robo de gallina. Ese es el equivalente. En vez de por una revolución que hizo, en vez de por un golpe de Estado, por un fraude electoral que cometió, por llevarse, le han tirado un robo de gallina. Javier.
Mira, saludos Luis, a Tony, a todo el público que nos está escuchando en esta Memo, Semana mira, Santa. Memo. A Memo también, claro. Y a Fernando, que no está hoy con nosotros. Mira, tengo que coincidir, voy por la misma línea de Tony. Si, ¿verdad? Vamos para propósitos de argumentación, vamos a decir que Donald Trump es un código penal ambulante, como dice Tony. Pues es como que su primer caso que se le radiquen cargos sea un caso en un tribunal estatal, y no en un tribunal federal, sino por un caso estatal de alegada financiamiento de campaña o violaciones a las reglas de financiamiento de campaña en una elección federal. Porque eso es otra cosa. O sea, la elección de Donald Trump es una elección federal. Se está especulando, porque no sabemos, los cargos todavía no son públicos hasta las 2 de la tarde cuando se comiencen a leer, que estamos especulando, ¿verdad? Que por lo que se le va a acusar es por esto. Es un tribunal estatal acusando a un funcionario que corrió para un puesto federal de alegadamente violaciones a financiamiento de la campaña federal. Así que es atípico. Tú no esperarías que un Attorney General en Nueva York sea el que esté llevando, ¿verdad?, el primer caso criminal contra un expresidente de los Estados Unidos en términos de el posible impacto que puede tener o no en la carrera política. Está por verse, Luis, porque si estos casos son casos menos graves, que al final del día, cuando tú miras la posibilidad de cárcel para Donald Trump o la prueba débil que puedan tener, hubo un caso ya civil sobre este asunto que fue desestimado porque no le creyeron al abogado de Donald Trump. Ciertamente no es un testigo que podamos decir que es un testigo idóneo para tú llevar un caso. Está el asunto político de que Alvin Bragg ha recibido donativos de George Soros. Los republicanos han podido montar una campaña mediática en ese sentido bastante efectiva para minar la credibilidad de Alvin Bragg. O sea que aquí está por verse muchas cosas. O sea, esto puede tener un efecto como el que dice Tony, de que sea el primer caso de muchos que vengan y acaben con la carrera política de Donald Trump, como podría tener el efecto contrario, que es convertirlo en una víctima de persecución y al final del día terminar reviviendo su carrera. Fíjense qué interesante. El panel de ayer, unánime los tres, y el panel de hoy y este servidor, habemos 6 abogados y todos coincidimos en que este procesamiento criminal es errático, es un error que puede costar caro en términos democráticos eventualmente. Pero fíjate, Tony. Luis, si tú te estás enfrentando a investigaciones criminales más serias y de momento te vas a enfrentar a la que aparentemente puede ser la más débil, el punto que tiene Javier es muy válido. La Fiscalía Federal habrá determinado no meterte en este caso y dejárselo a los estatales, porque esto fue para una elección federal. Pero como tú te enfrentas al caso más débil, por lo menos en lo que uno puede ver, pues a quién le conviene eso, a Donald Trump, porque si Donald Trump de alguna manera prevaleciera en ese caso, yo te aseguro que va a ser un disuasivo para que las otras investigaciones las vayan a erradicar. Y yo creo que entre lo malo le están haciendo un favor a Donald Trump, porque si no hubiese nada más, pues tú dirías, yo no diría esto. Pero si públicamente hay más investigaciones y la que aparenta ser más débil, hace 10 años, prácticamente vamos a decir, esto es una mujer, es una artista porno, que no por ser porno no quiere decir que sea menos mujer que nadie, o sea, Dios me libre. Entonces van a valorar más lo que hizo versus un presidente de Estados Unidos. No sé, me parece que a la larga le están haciendo un favor a Donald Trump. Bueno, el problema es que estas aguas pueden envenenar las otras. Recuerden que
Trump juega a un jurado. Todo lo que Trump necesita es que en cada uno de esos 4 o 5 casos que va a tener en las costillas, que una sola persona de ese jurado lo tranque. Y se acabó. Que no haya unanimidad. Y a eso es que está jugando Donald Trump y naturalmente aprovechando todo esto para victimizarse, como dicen en mi pueblo, ¿no? Javi. Mira, y a diferencia de Dale al botón. A diferencia de en Puerto Rico, hemos visto casos recientes de políticos acusados en los Estados Unidos que han terminado con hung juries. O sea, como fue el caso de Bob Menéndez. Y nunca más lo radicaron. Y no lo volvieron a radicar. O sea, Bob Menéndez fue acusado de cargos ¿verdad? En cargos federales. Fue a juicio. Se vio el juicio y el jurado al final del día estuvo, ¿cómo se dice Trancado. en español? Locked. Sí, un jurado trancado. Trancado y no pudieron llegar a una ¿verdad? Una determinación unánime. Se declaró el hung jury y al final del día la fiscalía no lo volvió a radicar. Dijeron que no lo iban a radicar más. Ahora, Trump tiene otros procesos que están corriendo. Tiene la investigación del 6 de enero, que eso continúa. Hoy, hace como una hora hoy, salió una noticia diciendo que un tribunal federal había denegado una orden que había solicitado Donald Trump para bloquear que algunos ayudantes de Casablanca que quería, ¿verdad? Que los habían llamado a testificar en el proceso. Donald Trump estaba buscando una orden para que los bloquearan de testificar. Pues ahora, hace una hora salió un reportaje de que el tribunal denegó esa orden de Donald Trump, o sea que estos ayudantes de Casablanca tendrían que, ¿verdad?, declarar en el proceso ante los investigadores. Tiene eso, tiene en Georgia una posible interferencia con la elección, ¿verdad?, con los resultados de la elección en Georgia. No es una interferencia, que pidió que Eso le está produjeran grabado, 11,000 está votos. grabado. Que Está le grabado, fabricaran pero bueno, 11,000 está votos. sujeto a interpretación lo que pidió. Anyway, al final del día no ha sido acusado, Luis, Exacto. todavía. Por algo que podría ser más grave de lo que se le está acusando hoy, ¿verdad? Especulamos que se le va a acusar hoy. O sea que tiene varios procesos que están corriendo. Está el asunto de los documentos confidenciales, pero al final del día tendrían que también acusar al presidente Joe Biden. Sí, van a acusar a Donald Trump por eso. Así que no tengo mucha esperanza de que ese caso termine en acusaciones. Así que tiene varios procesos que podrían ser mucho más serios y el que se le está acusando hoy es el más débil de todos esos. Así que esperemos a ver a las 2 de la tarde. Mañana se tendrá más detalles de lo que es. Si es lo que estamos especulando, pues yo creo que empezó mal el asunto no para Donald Trump, sino para la oposición. Mira, conociendo a Donald Trump, no porque lo conozca personalmente, coincidí con él en el 2009 en Cocoa Beach, en un desayuno. Yo pensé que había jugado una manito de golf con él. No, y lo que hizo desde ese momento que yo no le tuviera ningún respeto a esa persona. Trató de sonsacar a una menor de edad con una nota en una servilleta. No me digas. Sí, y yo eso nadie me lo contó. Delante Eso, de ti. Delante de mí estaban 2 personas más que me decían por los nombres. Yo me levanté, le quité la servilleta a la joven, me identifiqué, puse un agente del NIA a que lo entrevistara y yo fui a la mesa y me fui. Él, astuto, preguntó que por qué yo me había ido. Él sabía quién yo era porque me había presentado. Y yo, ese tipo no vale nada. Y con los años se convirtió en presidente de los Estados Unidos. Ahora, lo que quiero decir es lo siguiente. Apúntalo por ahí que la alegación que él va a hacer no es de no culpable. Él va a decir que él es inocente. Él va a empezar a montar el show mediático. Claro, no se va a televisar. Prohibieron cámaras en ese, pero él va a salir afuera, va a dar una conferencia de prensa. Lo va a hacer ahora, entrando. ¿Lo va a hacer antes? Sí, lo va a hacer ahora. Pues entrando. él va ya está la caravana, ya está bajando. Alertar a su web, a la gente que lo sigue, que son como los que siguen a los maniáticos, que están, yo no sé qué es lo que tienen en la mente, la gente que sigue a Donald Trump. Oye, habrá gente que cree verdaderamente en él, pero son como fanáticos. Es muy difícil Bueno, es que se enfogonan. Fíjate, cuando tú le dices a los trompistas, pero es que esto no es un problema de un solo escándalo. Aquí hay
todos sus 11 o 12 aliados Sí. ya están convictos en distintos escándalos. Roger Stone, Paul Manafort, Michael Flynn, Steve Bannon, Rick Gates, Michael Cohen, George Papadopoulos, Rudy Giuliani está en remojo, Sidney Austin, o sea, tú dices, más Weisselberg, el presidente de sus empresas. Todos. Ahora, la Todos, pregunta por es, Luis, distintos escándalos. ¿Stormy Daniel irá a declarar? ¿Stormy No sé, Daniel vamos a ver lo que tendrá tiene, conocimiento de esto en la cuestión personal con Donald Trump? ¿La sentarán a decir cuántas veces se acostó con Donald Trump? ¿Qué tipo de relación tenía? Esas son cosas que todavía uno no sabe. Hay otra actriz porno que aparentemente le pagaron a través de la revista Esquire también, no sé cómo se llama. Se dedicará a la fiscalía a establecer lo que la gente sabe, que Donald Trump es un enfermo sexual, que hizo comentarios hasta de la hija una vez. Eso la gente lo sabe. Y Llegó a eso lo decir llevó que a la su hija presidencia de estaba Estados buena. Unidos como quiera. Que si llegó a decir que su hija estaba buena y que él hubiera salido con ella. Con ella también. O sea, Sí, Bueno, lo dijo. salieron los comentarios Hizo que un comentario hizo- bien raro de la hija. los que hizo en una entrevista también que le estaban haciendo antes y lo estaban grabando. Lo estaban y grabando. luego soltaron los tapes antes de la elección. Ha hecho Y barbaridad. como quiera, él Salió prevaleció presidente. en la elección del 2016. por eso Así que- Trump tiene una ventaja, Javi, y es, Trump tiene, la gente o sus seguidores piensan que él puede caminar en el agua y puede dividir las aguas del Mar Rojo. Sí, o sea, que él está por arriba de todo. Él es Moisés. Perfecto de la gente. Bueno, tiene eso, tiene también, o sea, una experiencia en términos de televisión. O sea, primero que lleva en los medios básicamente 40 y pico de años, casi 50 años, de una forma u otra. Primero como el magnate de las bienes raíces en Nueva York, ¿verdad? Un socialité, saliendo en películas, etcétera. Luego entonces tiene el programa este de The Apprentice, que por muchos años estuvo dominando ratings nacionales. Y tiene, ¿verdad? Esa experiencia mediática y sabe cómo se mueven los medios para poder llevar el mensaje que quiera llevar y la forma que lo quiera llevar. O sea, tiene medios también a nivel nacional que van a cubrir su parte de la historia. Obviamente tienes otros medios que son más, tiran hacia la izquierda más en ese sentido. MSNBC, ahora CNN está tratando de ¿verdad? Ponerse la un poquito vuelta. más moderado. Y tienes otros medios que obviamente pues van a tener una cobertura 24/7 hablando mal de Donald Trump y diciendo que esto es el peor caso del mundo, pero tienes otros medios que van a ser mucho más favorables a la posición de Donald Trump y él sabe bien cómo moverse en eso. O sea, él va a convertir esto en un asunto mediático, como es de esperarse. Dudo mucho que le puedan poner algún tipo de mordaza Ay, bendito. extrema No, que es que que en Nueva York no existen las mordazas prácticamente. Tú sabes que Nueva York vive de los tabloides, o sea, Exacto. y eso no Este- existe en Nueva York, al contrario. También va a tener otras defensas y otras en términos legales que va, me imagino, que a tratar de levantar, quizás un cambio de foro, quizás hay diferentes cosas que vamos a ver que van a empezar a salir tan pronto esto comience a las 2 de la tarde y veremos también la estrategia legal que quiere montar, pero ciertamente en términos mediáticos Donald Trump tiene, ¿verdad? Un plan, tiene los medios para llevarlo a cabo y tiene acceso a cobertura que pues muchos otros posibles Es que un show. acusados no tendrían. Mira, Un circo. el éxito de Donald Trump, si le podemos llamar éxito, pero ha sido una figura que llegó a ser presidente de Estados Unidos, algún éxito tuvo. Es que él va a decir las cosas que ningún otro político se atreve. Él sabe que esa cosa que él va a decir, ese asunto que él va a discutir, cómo lo va a señalar, va a crear opinión pública, que va a crear malestar en un sector, pero otros lo van a aplaudir. Y como Donald Trump se ha dedicado a dividir a los Estados Unidos, él sabe, la gente que lo van a apoyar, él no le va a importar decir una barbaridad, porque él va a decir, pues, aunque no lo diga, yo tengo una gente que nunca van a estar conmigo, yo tengo que seguir fomentando el fanático mío que le gusta, como yo digo, las cosas que yo señalo, cuando le decía a al senador de Florida, el cubano americano,
Marco Rubio. Sí, que le dijo en un debate que el problema que tenía Rubio era que sudaba mucho y que las camisas de él siempre están como sudadas. Bueno, le decía Little Marco. Little Marco, y que sudaba mucho, que le pasaba al cuerpo, que las camisas tenían manchas. Mira qué tipo de... ¿Cómo tú le puedes contestar a un tipo así que siempre está planchado? Esas son de las cosas que sacan del tiempo a los políticos, porque a Donald Trump nunca se han atrevido a decirle cuatro, no barbaridades, 4 buenas cosas en la cara, y le han cogido como un pánico, un miedo político por la repercusión de que como está bregando con fanáticos de él, que son unos locos, que están, mira lo que hicieron en Washington D.C., se armaron y se metieron en el Congreso, asaltaron el Congreso. Así que hay que tener mucho cuidado, porque yo creo que lo que va a pasar en el día de hoy va a establecer la pauta de aquí para el resto del año en los Estados Unidos. Ustedes pueden creer que la portada, la historia no fue portada. Lo pusieron en un recuadrito bien chiquitito, no fue portada en los periódicos. La noticia de portada de los 3 periódicos de Puerto Rico no fue Trump. Tú dices, diablo, man, ¿qué clase de burbuja no tienen, Javi? Sí, es una burbuja. O sea, los periódicos actúan como si Puerto Rico es el ombligo del mundo. Que tengan una entrevista a la procuradora de la mujer que no fue confirmada, que se tuvo que retirar su nombramiento. Que ya no vale ni para pool ni para banca. Que en realidad en términos mediáticos eso se acabó ya el día que retiraron su nombramiento. Por encima de una noticia como esta, te deja saber todo lo que tienes que saber sobre cómo la prensa en Puerto Rico es insularista. Es aislamiento. Ajá, sí. No quieren que sepamos que somos parte de esa nación y que lo que ocurre en esa nación nos impacta a todos. Que es una mala estrategia, Luis, porque aunque no la saquen en la prensa escrita, de cada 10 puertorriqueños, por lo menos 8 van a estar pendientes hoy qué pasará en Nueva York. Algunos bueno, esa fue la noticia hoy de todos los el mundo entero está pendiente de esto. Todos los programas radiales, esa fue la noticia. Tanto aquí como en otras estaciones, y tú dices, diablo, man, pero ¿cómo los periódicos de Puerto Rico no les interesa esto? Mañana se curarán en salud y lo pondrán, pero ya el daño está hecho, o sea, ya se sabe lo que es el analfabetismo de nuestro periodismo, que nos mantiene hasta aislados. Oye, Luis, también a mí me parece que el abogado que está hablando por Donald Trump, que tiene voz hasta de locutor, me llamó la atención. Parece que es italiano. Es italiano, eso te iba a decir, es italoamericano. No sé si eso es un mensaje correcto o no, porque los abogados italoamericanos en Nueva York tienen mucho poder también. Acuérdate que esa área de Manhattan, donde se va a ver el caso, no conozco si son 12 jurados como a nivel federal, son menos o más. Entonces que cada estado es en el Tribunal Supremo. No conocemos ni siquiera si son cargos menos graves, son cargos graves. No conocemos. Ahora lo vamos a saber. ¿Cuál es el proceso que va a llevarse? Si hay una vista preliminar, no la hay. Los fiscales en Estados Unidos son políticos. Yo recuerdo cuando yo viajaba que yo no podía tan siquiera hacer muchas cosas, y los attorney general de Estados Unidos a nivel federal viajan con ayudantes y con personal de apoyo y recogen fondos y de ahí salen. Pero esta no es federal, esta es estatal, pero oye, tiene $1,000 millones asignados a su oficina. ¿Okay? Tiene un presupuesto imagínate tú. Increíble, porque esa es la fiscalía más poderosa estatal de los Estados Unidos, la de Manhattan. Esa es la que investiga la mayor parte de los casos de cuello blanco en Nueva York. Así que yo esperaría un poquito más. Vamos a ver de qué son los cargos. A lo mejor no son 30. Son 34 cargos, pero muchas veces de esos cargos son repeticiones, son entradas que se hacen. Sí, porque por cada entrada es un delito aparte, ¿ves? Por cada entrada te hacen un cargo. Un cargo, y eso muchas veces, en lugar de fortalecer el caso, te lo debilita, porque le da un mensaje a los jurados. A esta gente lo que tienen es una vendetta, ¿por qué no radicaron uno y aquí lo que vamos a ver probablemente también sea cómo lo atan a una conspiración, porque lo que los ¿cuántos va a hacer abogados más un irán delito con grave es Donald Trump? atarlo a la conspiración. Yo me imagino que Donald Trump llevará un batallón de abogados. No creo que vaya con un solo abogado. Lleva 3. Lleva el litigante, el picapleito, que es el italiano. Sí. Lleva el de los alegatos,
el que hace las mociones, el que prepara la base para apelar y todo eso, y lleva el portavoz, el que es el Johnny Cochran de esta, cuando fue Johnny Cochran con O.J. Simpson. Sí, pero Johnny Cochran era el litigante ahí. Johnny Cochran era el litigante. Le quitó la batuta porque Johnny Cochran se le quedó con el circo a Henry Bailey y los demás y se quedó con la litigación. Exacto. Bueno, vamos a hacer la pausa. Lo que se conoce como la cláusula de la mordaza por pandemia, que es una de las enmiendas que se le hizo a la ley 20, que le permite al Estado penalizar, criminalizar el dar información falsa durante una emergencia. El juez determinó que eso es censura, que eso viola la libertad de expresión, que es muy vaga y que la única manera que el gobierno puede contrarrestar mentira es diciendo la verdad y publicándolo. Empiezo contigo, Javier, explicándonos la sentencia y cuáles son las implicaciones. Pues mira, Luis, a mí me parece que es correcta la determinación del Tribunal Federal. Me parece que yo puedo entender que el gobierno en ocasiones se sienta frustrado con el fake news que puede ocurrir, especialmente en un proceso de emergencia. Pero a la misma vez, la solución no podía ser esta ley, que obviamente sí coincido en que era vaga, en el sentido de que tú no tienes los elementos, o sea, como un tribunal no podría tener los elementos para saber cuándo es que realmente se había determinado que cualquier noticia era un fake news o era en contra de la verdad, más en un proceso como una pandemia. Ponte a pensar qué hubiese pasado si bajo esta ley se hubiese criminalizado o llevado procesos criminales contra personas que decían que la vacuna no era tan efectiva como el gobierno nos estaba diciendo en un principio. Por ejemplo, cuando luego hemos visto con el pasar de los años, primero cuando iba a salir la vacuna decían que en los trials era 100% efectiva contra el COVID y que iba a prevenir el 90 y pico % de la transmisión. Y de ahí fue evolucionando a que no es que va a prevenir la transmisión, es que va a ayudar con los síntomas. Y de ahí fue evolucionando a que no es 90 y pico % de efectividad, la efectividad baja cuando van saliendo las diferentes, las nuevas cepas del COVID y se fue transformando. O sea, es bien difícil para un tribunal poder determinar si en un momento dado se estaba publicando un fake news en ese sentido. Así que a mí me parece que es una decisión correcta, hay que proteger la libertad de expresión. El gobierno tiene otras alternativas porque tiene igual acceso a los medios, tiene inclusive hasta canal de televisión que le pertenece al gobierno, y podría entonces enviar su mensaje, ¿verdad? Y contrarrestar el mensaje de cualquier medio con otro de parte del gobierno, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Y provea la fuente y la información que necesita escuchar el pueblo. Así que me parece una decisión correcta en derecho. Tony, esta la habíamos cantado en el 20, recuerdo que todos decíamos que habían ciertas secciones de esa ley que nos parecían que eran demasiado draconianas, como no de la ley, también ustedes recordarán las órdenes ejecutivas, donde se prohibía hasta que familias fueran a visitar a otra familia, todo eso. Tony. Mira, básicamente cuando hay una ley penal que es vaga significa que una persona de inteligencia razonable tiene dudas de qué es lo que el Estado prohíbe o obliga a hacer a uno. Si no está clara la ley, el lenguaje es vago, cómo tú vas a penalizar a alguien que la incumpla. Entonces vienen los problemas de la defensa, pues no estaba claro, y entonces yo no tengo ningún problema con que toda ley que es vaga no puede tener una cláusula penal. Ahora, yo soy de los que creo que lo que pasó en Puerto Rico y en el mundo en época moderna no estábamos preparados a cómo enfrentarlo. Hubo mucha improvisación, pero pensando en la salud del país. El secretario de Salud de Puerto Rico, no importa cómo se llame, en
en circunstancias de una pandemia o de otras circunstancias que afecte la salud, tiene tanto poder como lo pueda ejercer sin ser abusivo. Los gobernadores de Puerto Rico, no llámese como se llame, en circunstancias de emergencia nacional, pueden realizar y tomar aquellas medidas en bienestar del país, porque esa es su obligación. Ahora, como el mundo entero no sabía qué hacer con la pandemia, porque no fue Puerto Rico solamente, en Europa no se sabía qué hacer, se estaba tratando de ver cómo se protegía al país. Y cuando hay circunstancias extremas de peligrosidad, siempre están los payasos que se utilizan la desgracia del ser humano para dar información falsa, para tergiversar la verdad, para utilizar la falsedad para bienestar económico de ellos. Entonces hay que tener bien seguro, y yo creo que es una buena idea, no sé si ha habido en algún estado o en otro sitio alguna legislación de cómo se enfrenta un gobierno a la pandemia. Sabemos que las pandemias van a ser diferentes porque las pandemias son de acuerdo al virus o a la enfermedad que se enfrenta un país, o una nación o una isla, como sea. Así que yo lo que creo es que nos sirva a nosotros de ejemplo y que sepamos que no todo en la vida hay que legislarlo. Porque como está la legislatura de Puerto Rico tan y tan dividida, hace falta que un poder ejecutivo, un secretario de salud, tome la batuta y tome aquellas medidas por el bienestar de la salud del pueblo. Lo otro, vistas públicas, legislación, comité de conferencia, enmiendas, y si imagínate un proyecto como este, que caiga a manos de Memo, ¿qué tú crees que va a pasar? Pues un aborto de la naturaleza. Sí. Ya mismo vamos a eso. Vamos a tocar otro de los temas, que es qué tipo de responsabilidad, si algo, y si hay algún tipo de reclamación que pueda hacer algún cliente de abonado de acueductos que los datos de su ficha hayan sido obtenidos por el hackeo de los ciberpiratas, y cuál es la responsabilidad del Estado en ese caso. Javier. Mira, de verdad que no es un tema que yo haya explorado, haya hecho algún research ni nada por el estilo. Me parecería cuesta arriba. Yo creo que, primero que cada vez que uno se va a suscribir a cualquiera de estas páginas por internet de acueducto, cualquier servicio, acueducto, Luma, su servicio de cable, etcétera, tienen un listado de lo que le llaman los terms and conditions para uno poder suscribirse, y uno tendría que ver exactamente qué dice eso. Número 2, tendría que ser una negligencia tan y tan crasa de parte de la autoridad de acueducto, o sea, de que no tuviesen ningún tipo de protección contra hackeos, ¿verdad? En su programación, o sea, fuera básicamente tan fácil entrar a la misma que básicamente no protegieron nada. Y eso no es necesariamente la realidad, Luis. La realidad es que tú tienes unos grupos de hackers que están bien bragados, que quizás no están ni en Puerto Rico ni en los Estados Unidos. Muchos vienen de Rusia. Tú lo claro, sabes. Rusia, o sea, tiene batallones de hackers. Claro, está en Europa, Rusia, China, donde sea. Y obviamente lo pueden hacer desde cualquier rincón del mundo, y buscan y tienen unas destrezas extremadamente avanzadas en este tipo de ataque y de hacking. Así que no sé, Luis, me parecería muy cuesta arriba. Además que tendrías que demostrar un daño. Digamos que te robaron la identidad. Hasta ahora no hemos visto ningún caso, ningún reportaje que diga que a fulano de tal, a causa de eso, le robaron su identidad y eso le costó cientos de miles de dólares. Eso no es el caso hasta el momento. Así que me parecería muy cuesta arriba, pero verdad, siempre hago el caveat de que no es un asunto que he mirado. Mira, a mí la razonabilidad me dice, como está diciendo Javier, yo hasta ahora no he visto una responsabilidad de acueducto.
a menos que se establezca que no tenía ningún plan para estas cosas, porque el hackeo existe. El hackeo es algo que no existía nunca, el hackeo existe, por lo tanto, toda corporación, toda agencia que tenga una base de datos, tiene que tener un plan de antivirus, un plan de hackeo. Y tiene que tener una muralla china, por lo menos una muralla algún tipo de china, tiene que muralla tener china. un plan A, un plan B. Sí, para que la información esté encriptada de alguna manera. Si no se hizo nada de eso, que yo lo dudo, pues podría haber un asunto de negligencia por no proteger a los clientes que no tienen la culpa de esto. Así que yo de entrada, a menos que no me demuestren una negligencia de acueductos, lo que veo es como pasa en el mundo entero, que unas personas en una oficina en Rusia o en Checoslovaquia están sentados y hackean unas cuentas, se han tumbado millones de pesos de banco, han hecho transferencias millonarias. Imagínate que se metan en acueductos en los sistemas, han monitoreado elecciones de los Estados Unidos, así que salvo que haya una prueba contundente, me parece que es estirar demasiado el chicle, y aquí la gente siempre echarle responsabilidad al gobierno para lo que sea. Fíjate, decimos esto porque, y me lo están preguntando por las redes, porque esto es una sociedad bien litigiosa, y seguida, si a alguien le roban la identidad, van a querer demandar al gobierno. Pero tiene que haber unos parámetros. El gobierno tiene un sistema de ciberseguridad, claro, que no es absoluto, no es fail proof, pero es dentro de lo que se puede hacer, ¿verdad? Lo máximo. Pero estos pillos tienen unos recursos increíbles. Muchas veces encuentran puertas, ventanas, entran por donde sea. Por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad civil del gobierno si un ciberpirata te roba tu identidad? Ahora tienen la obligación, rapidito, de tener algún perito que les examine su sistema cibernético, le diga, mire, tenemos esta debilidad por aquí, hay que hacer esto acá. Ahora tienen que tener un plan para tratar de evitar que de alguna manera se repita lo mismo, pero estos tipos que son que roban las señales, ya deben tener un plan B por donde se van a meter en otro lugar. Como mínimo, la jefa de acueducto debiera enviar una carta a los 1.3 millones de abonados señalándole: tenemos base para creer que su cuenta personal con información y datos personales puede haber sido expuesta a un ataque cibernético, favor tomar estas medidas y este tipo de cosas. O sea, como medida cautelar, debe haber una comunicación oficial de acueductos a todos sus clientes que pudieran estar expuestos, lo sepan o no lo sepan. ¿Qué tú crees, Javier? Y todos los que nos están escuchando que tienen alguna cuenta de acueductos, ya sea online o en su aplicación o en lo que sea, monitoreen. Y si tenían alguna tarjeta que ya estaba guardada en esas cuentas, alguna tarjeta de crédito o cuenta de banco, lo que sea, entren, monitoreen sus cuentas. O sea, siempre es buena práctica hacerlo. Y si se dan cuenta de que hay algunos cargos raros o que usted no hizo, llamar rápido a su banco y tratar, ¿verdad?, de evitar que pase a mayores. Eso te lo va a decir cualquiera, que hay que cambiarlo. Primero, no repetir los passwords, ¿verdad?, lo que son las contraseñas. Y segundo, cada año debes por lo menos cambiar todas y cada una de las contraseñas. El problema es que hay tantas contraseñas que uno tiene, que uno muchas veces ni tan siquiera tiene conocimiento de todas las cuentas que puede tener. Sí, ¿verdad? Y uno para facilitarse la vida, para no tener que hacer una fila para hacer un pago de cualquier utilidad, o sea, ya sea luz eléctrica, agua, teléfono, cable TV, etcétera, todos los que uno pueda pagar online, pues uno se trata de suscribir a todo eso y hacer todos los pagos en línea desde tu teléfono, desde una computadora, y eso obviamente nos ha facilitado la vida muchísimo en ese sentido, pero a la misma vez tiene un downside, que es esto, que es que, o sea, cualquier información que uno coloque en un website, por mejor seguridad que tenga, por más encriptado que pueda estar la información, siempre hay una posibilidad de que alguno de estos ciberataques ocurran,
y su información, pues entonces esté expuesta. Mira, Luis, ya Oye, Donald Trump y llegó la al más, tribunal. Tony, la más expuesta Ya de está en el todas, me tribunal. parece a mí, son las cuentas de Hacienda y Suri. Ahí sí que hay información en todo lo Bueno, que ahí hay información comprometedora de una cuenta de 100 pesos hasta una cuenta de todo. millones de pesos. Sí, O sea, sí. ahí donde más... Las del Seguro Social se trabajan. Claro, otra Seguro vez. Social. Estamos viendo, Luis, que ya Donald Trump llegó a la corte. Bueno, y aquí vimos lo que ocurrió por meses con el AutoExpreso. Autoexpreso también. O O sea, sea, que pero eso ocurrió también. no hay manera que el hackeo se acabe en el mundo, porque los que se dedican a hackear están muchas veces más adelantados que los sistemas que operan en los países, estas computadoras, estos sistemas cibernéticos. Ellos están constantemente buscándole la debilidad a los sistemas, y como no tienen que estar en presencia física, pueden estar en la luna, se les hace más fácil, y muchas veces no se sabe ni quiénes son, porque los países que tienen el daño no tienen jurisdicción sobre ellos, pues no saben cómo llegar. ¿Cómo tú vas a arrestar un tipo en Rusia que está metido en una casa de campaña por allá, metido en un edificio en Moscú? O en África, hay muchos hackeos en África también. Vamos a hablar de la memeada, que es esta Otra más. legislación. Sí, no, el intento de prácticamente prohibir las transacciones Ay, bendito sea Dios. en efectivo, castigándolas en términos de contributivos. Seamos evitar misericordias el con Meme, que cachito. estamos en Semana Santa. Javi, Mira, a mí me encantan los políticos en Puerto Rico que estando en un territorio, se los repito, estamos en un territorio de los Estados Unidos, quieren venir a imponer leyes que no podrían imponer en un estado ni siquiera el gobierno federal, porque esa es la política del gobierno federal, es que el cash es la moneda de los Estados Unidos y es ciertamente la moneda de curso, y tú hacer una ley que prohíbe que se utilice el cash como pago, pues ciertamente va en contra de todas las leyes, la Constitución y todo lo que tú quieras hablar de los Estados Unidos. Así que a mí me parece un soberano disparate que se quiera siquiera intentar hacer eso, y pues mucho menos de un político del Partido Nuevo Progresista que busca obviamente la igualdad. Mira, déjame darle un mensaje a Memo cariñosamente. Aquí no se puede imponer una legislación que vaya a perjudicar, entorpecer el comercio interestatal. La moneda, Memo, que tú tienes en tu bolsillo es el dólar americano. Entonces, tú no puedes ponerle restricciones al que tiene la moneda. La gente no está obligado a tener cuentas de cheque. La gente no está obligado a tener tarjetas de crédito. La gente, unos pagan en efectivo. Yo sé que muchas veces el efectivo se utiliza para lavado de dinero, pero eso se investiga también. Pero eso es un asunto que las Es un autoridades asunto, tienen que claro, entonces investigar. pero ese es el tipo de legislación que Memo quiere radicar o que radicó, va en contra de leyes federales. pero eso es para favorecer a los bancos. Está bien, pero está y a las afectando el tarjetas de comercio crédito, vamos a interestatal. dejarnos. Y Eso es lo la que gente va a beneficia. pensar, que diga Memo, que lo estás utilizando para favorecer a estas compañías que cobran un por ciento, 10, 15, no sé el que cobran por cada transacción que se utiliza con una tarjeta de crédito. Y recuerda, Memo, que muchas veces el pobre, la persona indigente que va a tomarse un café, un jugo de China en una panadería, si no gasta un mínimo, no puede utilizar una tarjeta de crédito. Eso es así. Para comprarte un café tú no puedes. Tú no puedes utilizar eso. Es así. Bueno, como quiera, gracias a Tony y gracias a Javier por estar este martes santo con nosotros, mis amigos. Gracias a ustedes, los que ya resolví el problema de la comunicación por video. Les tengo que recordar algo. Lo hago como un servicio a ustedes. El que venga a mi Facebook, el que venga a mi YouTube o a insultarme, yo lo suspendo. Yo no voy a casa de ustedes a insultarlos. Se acabó. Yo no tengo por qué hacer esto. Esto es nuevamente una gentileza que yo tengo para que puedan ver el video como lo han pedido tantas veces.
Así que ya lo saben, no se pongan changos, porque el sistema de seguridad que yo tengo automáticamente, tan pronto empiecen a insultar, los va a excluir y no van a poder ver el sistema. Así que con eso, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Por ahí viene Carmen Jovet, Zulma Rosario y Quique Cruz, que van a seguir con la noticia de Donald Trump. Nosotros estaremos mañana, miércoles santo, con ustedes nuevamente con Garriga Picó y vamos a estar también, por supuesto, con Peter Miller, que mañana va a cubrir para explicarnos muchas de las cosas legales. Ya pues, tiene experiencia en el campo federal.